Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes de nuevo en Laicos en Acción, en 930 AM Radio Costa Rica y en Facebook Live. Es demasiado importante todas estas enseñanzas que nosotros podemos encontrar a través de estas redes sociales para el conocimiento, el seguimiento y la prosperidad de nuestro espíritu con respecto de Cristo Jesús. Así es que hoy vamos a ver cómo hemos venido a través de todo este tiempo estudiando Profetas y Reyes. Vamos a continuar con esta enseñanza tan espectacular que el Señor nos trae este tema para hoy y se llama la verdadera grandeza, la verdadera grandeza. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él tome control de este programa y para que podamos entenderlo, disfrutarlo, gozarlo a plenitud. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por un jueves más, porque nos permites ingresar a múltiples hogares para que ellos puedan aprender cada día más de ti, todas estas delicias, manjares que has traído para nuestro espíritu. Y espero, Señor, que sean de gran satisfacción para todos y que tú abras sus corazones y los lleves a puerto firme, que nos lleves a puerto firme. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la verdadera grandeza. Siempre, como les dije, dentro del tema profetas y reyes. Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocidos por la inspiración misma como Rey de Reyes. Y vamos a leer Ezequiel 26:7. Ezequiel 26:7. Pero antes quiero informarles que todo este tema usted lo puede encontrar, leer, ratificar, estudiar, ampliar, todo lo que usted quiera en Daniel 4, el capítulo completo. Y vamos a leer hoy Ezequiel 26:7. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que el del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y tropas, y mucho pueblo. Repito, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes, tropas y mucho pueblo. Esta era la invasión que iba a ocurrir de el reinado de Babilonia, o el rey de Babilonia, Nabucodonosor, a invadir Jerusalén, para invadir Israel. Y fue algo increíblemente traumático para ellos, porque lo fue devastando poco a poco. Primero se llevó a Judá, todo el pueblo de Judá, después se llevó todo el pueblo de Samaria, y así sucesivamente hasta la invasión más fuerte que fue en Israel. Y fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a caer finalmente, y otros reinos ejercerían el dominio, hasta que al fin todas las potencias terrenales se dieran su lugar a su reino, a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Eso lo vimos la semana pasada cuando estudiamos un poco sobre la imagen y el sueño de Nabucodonosor. Recordemos que Daniel fue llevado con los de Judá a Babilonia. Él fue llevado, y Nabucodonosor tuvo el sueño, y Daniel le dijo el sueño y lo interpretó. Y ese fue el Señor que le dio toda esa información de cómo iban a ver los diferentes reinos que hubo de Israel, y después los griegos, los medopersas, para después Roma, y hasta nuestros días. Ese fue una visión que el Señor le dio, porque Nabucodonosor quería saber si él creía, como los reyes en la antigüedad se creían dioses, y que ellos creían que podían vivir eternamente. Entonces él se acostó, me imagino, en la noche pensando que qué iba a ser de él, que iba a vivir eternamente, y que iba a hacer esto y lo otro, como dilucidamos muchas veces todos nosotros en todas las cosas que pensamos hacer, y que creemos que la vida no se nos va a acabar nunca. Y es porque fuimos hechos para tener vida eterna. Fuimos hechos para tener vida eterna. Lo que pasa es que esa vida eterna la encontramos en Cristo Jesús. No es a través de nosotros mismos, es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos conseguir la vida eterna. Pero eso está en nosotros, el querer una vida eterna siempre. Y Dios le mostró entonces el sueño a Nabucodonosor de todos los reinos que iban a ver. Se los mostró en una estatua que él vio, pero él no entendió, entonces, y se le olvidó el sueño además. Entonces Daniel le recordó el sueño y le interpretó, y fue a través de Dios que le dio a Daniel el sueño también, y la interpretación. Pues más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito del Dios concerniente a las naciones, porque también recordemos que Dios pone y quita a los reyes de la tierra. Él siempre los pone y después los quita, porque no somos eternos, o porque hicimos lo malo delante de Dios, y entonces Él elimina ese reinado. Y Nabucodonosor, Dios le dio un plan para él, pero como siempre, cuando ya estamos en el pináculo de la fama, cuando ya obtenemos lo que queremos, entonces se nos olvida el propósito por el cual Dios nos puso en ese lugar.
Sin embargo, cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud de la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es sempiterno y su señorío hasta generación y generación, porque el único reino que es verdaderamente eterno por siempre y para siempre es el reino de Dios, nada más. Los demás son pasajeros. Los reyes van y vienen, las personas van y vienen, los gobernantes van y vienen. Esa es la verdad. Entonces, a pesar de ser idólatra por nacimiento y educación y hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y lo recto. Recalco, innato de la justicia y lo recto, porque se lo repito una vez más, cuando Adán comió y Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya con eso sabíamos que estábamos haciendo bien y que estábamos haciendo mal. Así es que nadie puede alegar y decir, no, yo no sabía. Ay, no, ¿por qué me juzgan? Ay, no, es que esas leyes yo no las conozco. No, todos en nuestro fuero interno sabemos cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal. Y es un sentido innato de la justicia y de lo recto. Y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Y vamos a leer Ezequiel 28:7. Ezequiel 28:7, que dice así: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Repito, Ezequiel 28:7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Así le estaba hablando a través de Ezequiel, Dios le estaba hablando a los israelitas, porque ellos tenían un templo hermoso, tenían una ciudad hermosa, vivían como ellos querían y tenían el pueblo, el país como ellos querían, pero empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Y como Dios quita y pone a los gobernantes y a los reyes, entonces para corregirlos mandó a Nabucodonosor. Mandó a Nabucodonosor. Ese fue el problema. Y le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro. Egipto también cayó presa de los ejércitos victoriosos, y mientras añadía una nación tras otra, al reino babilónico aumentaba su fama como la mayor gobernante de la época. Él fue un conquistador. Él conquistó naciones y nación tras nación las iba conquistando a través de su ejército fuerte, poderoso. Invadía los países y los subyugaba. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad y que la única que lleva a la verdadera grandeza. Aquí estamos viendo cuál es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es ser humildes de corazón. Pero la gente confunde humildad con pobreza y piensan que vivir pobremente y andar con ropita raída y de todo eso es ser muy humilde. No, 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 no.
Ser humilde de corazón es reconocer los errores que tenemos, principalmente delante de Dios. Esa es la verdadera humildad. Y corregirnos, no es solo reconocernos, es corregirnos. Y esa es la verdadera humildad que nos lleva a la verdadera grandeza, a la verdadera grandeza. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista, pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino. Él empezó, me imagino, las bellezas de construcciones y todas las cosas maravillosas que hizo, que llegó a ser la ciudad principal, la gloria principal de su reino. La ciudad era codiciosa del oro y que era alabada por toda la tierra. Todo el mundo que la veía decía, es un espectáculo, una maravilla de ciudad. Y él se sentía orgulloso de eso. Y su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer Babilonia una de las maravillas del mundo, halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante, de quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. Es que ese es el problema, ese es el problema. Cuando nos inflamos, cuando nos llenamos de orgullo y decimos, yo lo hice, yo pude, yo compré, y nos olvidamos de Dios, ahí estamos en grave peligro. Porque el que nos da toda la materia prima, nos da la sabiduría, el entendimiento, la capacitación para que nosotros podamos hacer las cosas, es Dios. Y es el instrumento de la ejecución del propósito divino. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que reconocer que es el Dios verdadero el que nos instruye. En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. En una visión de noche, Nabucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía en medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cielos y cuyas ramas se extendían hasta los fines de la tierra. Los rebaños de las montañas y de las colinas hallaban refugio en su sombra, y las aves del aire construían sus nidos en sus ramas. Su copa era hermosa y fruto de abundancia. Para todos había en él mantenimiento, y manteníase de él toda carne. Ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, el segundo, ¿verdad? El segundo sueño. Mientras el rey contemplaba ese grandioso árbol, vio que un vigilante santo se acercaba al árbol y a grande voz clamaba: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribar su copa, derribar su fruto, derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias, con la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea le dado el corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esa fue
la parte más importante del sueño. Era un árbol, fue cortado, derramado, desechado, excepto la raíz. ¿Quién representaba ese árbol? Representaba al rey Nabucodonosor y le fue quitado el corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia por 7 años. Recordemos que 7 tiempos son 7 años. ¿Quién hizo el decreto? Los vigilantes santos, mandados por el Altísimo, porque el Altísimo es el que se enseñorea del reino de los hombres. Y a quien él quiere se lo da, y a quien él quiere se lo quita. Y pone ahí al más bajo de los hombres para que empiecen a reinar. Eso es lo que hace Dios. Por eso no tenemos que enseñorearnos, por eso no tenemos que creérnosla. Porque al final de cuentas, Dios es el que manda. Y Él es el que quita y pone, de acuerdo al corazón de las personas, de los gobernantes. Y los gobernantes que Él pone, los da de acuerdo al corazón del pueblo. De acuerdo al corazón del pueblo. Si el pueblo va en busca de placeres mundanales, de idolatría, lo que sea, pone gobernantes sumamente severos y que aplastan a los pueblos. Y si tenemos un corazón de acuerdo a Dios, entonces nos pone gobernantes de acuerdo a Dios. Bueno, todos los pone de acuerdo a Dios, pero que sean más suaves para el pueblo. Pues Nabucodonosor, muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos y a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos. Pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Y sí, que tiene que ver, hay que corten un árbol común y corriente cualquiera. Eso no tenía nada que ver con el rey. Pero, una vez más, en esa nación idólatra, debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que devela las cosas ocultas y Él devela los secretos. ¿Pero para quién? Para los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Los que temen a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En su perplejidad, el rey mandó llamar a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad, constancia y sabiduría sin rival. ¿Por qué tenía esa integridad, esa constancia y esa sabiduría sin rival? Porque era un hombre entregado, fue un hombre entregado a Dios. Y Dios le dio esa sabiduría. Cuando Daniel, en respuesta a la convocación real, estuvo en presencia del rey, Nabucodonosor le dijo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Después de relatar el sueño, Nabucodonosor dijo: tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Que había en Daniel un espíritu de los dioses santos. ¿Y quiénes son los dioses santos? Cristo Jesús es Dios de los santos. Para Daniel, el significado del sueño era claro y le alarmó. Estuvo callado casi 1 hora y sus pensamientos le espantaban.
Viendo la vacilación y la angustia de Daniel, el rey expresó su simpatía hacia su siervo y le dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración te espante. El sueño ni su declaración os espante. Claro, Daniel estaba asustado porque lo que tenía que decirle era enorme, lo que tenía que decirle al rey, y eso podía ser un motivo para que lo mandara a matar, como lo mandó al horno de fuego y a la fosa de los leones. No se podían contradecir, no se les podía decir nada que fuera en contra de ellos. Pero el Nabucodonosor lo instó a que le dijera, porque él tenía deseos de saber qué era lo que le iba a pasar. Perdón. Daniel contestó: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su orgullo y arrogancia. Daniel debía interpretar el sueño en un lenguaje que el rey pudiese comprender, y su terrible significado le había hecho vacilar en mudo asombro, sabía que debía declarar la verdad, cualesquiera que fuesen las consecuencias para sí. Tenía miedo de las consecuencias al decirle al rey lo que le iba a pasar, porque era muy fuerte lo que le tenía que decir al rey. Era una profecía muy, muy aterradora para él. Entonces Daniel dio a conocer el manifiesto del Dios Todopoderoso. Dijo: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitan las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra, hasta el cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, vigilante y santo, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y seas mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba de campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu árbol se queda firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Óigame, qué duro, qué duro. Porque le dice: hasta que entiendas, dígase a usted mismo, María Elena, hasta que entiendas que el Altísimo es el que señorea entre los hombres, que es el Dios el que gobierna nuestras vidas, que es Dios el que quita y pone personas a nuestro alrededor, que es Dios el que nos quita y nos pone en otros trabajos, que es Dios el que nos da y nos quita las riquezas según sea nuestro comportamiento.
apto para con él. Que no debemos enfatuarnos, que no debemos decir yo y yo. Eso es lo que Dios le dijo al rey Nabucodonosor, pero que también es válido para nosotros. También es válido para nosotros, porque muchas veces nos enseñoreamos, con lo mínimo, pero nos enseñoreamos. Y habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta: por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero cuando endurecemos nuestro corazón y no queremos reconocer, estamos metidos en problemas. Estamos metidos en problemas porque no queremos reconocer la autoridad de Dios. No queremos reconocer el poder, la potestad del Señor. Y nos creemos superiores a Él, que podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. Y que Él siempre nos va a proteger. Por un tiempo la impresión que había hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el altísimo Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Porque tenemos que transformar nuestro corazón. ¿Podemos nosotros cambiar? No, no podemos. Para poder cambiar tenemos que someternos a Dios. Y eso es lo que no queremos hacer, someternos. Porque yo quiero lo que quiero porque lo quiero, punto. Y lo demás no me interesa. Dios sabe qué es lo que yo quiero, cuándo y cómo me lo tiene que dar. Porque así somos, intransigentes con Dios. Y no transformamos nuestro corazón, porque para poder transformar nuestro corazón, que Dios transforme nuestro corazón, tenemos que ser humildes y reconocer nuestro error y confesar nuestro pecado con un corazón contrito y humillado, para no perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más tarde volvieron a aparecer. Y a pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endurecido su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. Él quería ser eterno, según él, iba a ser eterno, iba a vivir por los siglos de los siglos. Y que no iba a haber ningún reino después de él. Él era el único. Y se volvió a llenar de orgullo y de complacencia. El juicio de Dios se demoró durante meses. Y mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. ¿Quién la construyó? Él. ¿Pero con qué? Fue a través de Dios que él construyó Babilonia. Y estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el castigo. Y en sus oídos cayó la orden de Jehová. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti y entre los hombres te echan. Y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quisiere lo da. A quien él quisiere lo da. ¿Hasta cuándo se acaba la tormenta que estamos pasando? Hasta que reconozcamos que tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios, nada más. Y 7 años comió pasto, y 7 años durmió a la intemperie, y 7 años que le creció el cabello, y 7 años que habló como las bestias del campo. Y no entendió. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado. El juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desapareció y se vio que el que antes era gobernante y poderoso estaba loco. Su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados y ahora, despojado del poder que su creador le había dado y ahuyentando de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como el águila y sus uñas como las aves. Nada más imagínense qué espectáculo más deprimente. Durante 7 años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Y al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta. Y mirando con humildad hacia el cielo, hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. Y en una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Dijo, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, porque su señorío es sempiterno. Reconoció que el único reinado sempiterno es el de Dios, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y diga, ¿qué haces? También debemos decir, lo voy a decir yo, María Elena, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, mi salud me fue devuelta, mi trabajo me fue devuelto, volví a adquirir una casa. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos por nada somos contados.
y se hace según su voluntad, no según mi voluntad, porque quiero lo que quiero, porque lo quiero cuando quiero. No, es según su voluntad. Es cuando Él quiera, cuando Él te lo decida, cuando Él vea que realmente debemos tener las cosas. Y no tenemos que preguntarle, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fue restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Porque cuando uno reconoce al Señor, ahí es donde obtenemos la verdadera grandeza. Y esa nadie nos las va a quitar, ni no las vamos a ceder, porque al final de cuentas nadie nos las quita, nosotros las cedemos por nuestra testadurez, por nuestra vana manera de vivir, por nuestros malos hábitos, por terquedad. Y entonces después se nos añade más. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que volvamos los ojos al cielo y reconozcamos que Él es Dios y Él es el que debe señorear nuestras vidas y Él es el que nos dirige y Él es el que nos da. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitamos aprender todos, principalmente los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicios, y humillar puede a los que andan con soberbia. Porque todas sus obras son verdad, su palabra es verdad. Y todo lo que dice su palabra debemos considerarlas como verdad. Y hay que alabarlo, engrandecerlo, glorificarlo al Rey del cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque por su misericordia, por su poder, por su deidad, por su voluntad, no la mía, estamos vivos y tenemos lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Porque nunca estamos conformes con lo que tenemos, nunca, nunca, nunca. Siempre queremos más. Y ni siquiera disfrutamos lo que tenemos por estar viendo lo que no tenemos y lo que queremos. Estaba ahora el propósito cumplido de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios. Fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. ¿Cuánto tiempo duró más él gobernando sobre Babilonia? No sé. ¿Cuánto tiempo él estuvo en la presencia de Dios agradeciéndole todas las cosas que él le había dado? No sé. Pero lo que sí sé es que él reconoció. Y eso es lo que tenemos que hacer, reconocer.
reconocer, reconocer, reconocer que Él es el único Dios verdadero, que es sabio, fuerte, omnipotente, que nos ama, que desea que todos, absolutamente todos, seamos salvos, que Él sufre y se duele con nosotros cuando estamos enfermos, cuando perdemos las cosas, cuando perdemos nuestros hijos, cuando perdemos nuestros bienes. Él le duele también. Yo creo que más que a nosotros, porque nosotros ni cuenta nos damos y todavía tenemos, perdóneme la palabra, el descaro de preguntarle, ay Dios, ¿por qué? Si yo no te he fallado. Y no es así. Tenemos que doblar rodillas, pedir perdón y saber que Él es el único Dios verdadero, tardo para la ira, grande misericordia, que Él quiere que nosotros seamos bendecidos por Él, que Él no quiere quitar las cosas que nosotros tenemos, que Él no quiere maltratarnos, que Él no quiere vernos enfermos ni vernos sufrir, pero que Él quiere que le reconozcamos, que seamos obedientes, que le sigamos, que le enseñemos a nuestros hijos que Él es el único Dios verdadero, que todo el mundo que esté a nuestro alrededor lo vea a Él en nosotros. Y no sabemos comportarnos, no sabemos ser humildes. Es más, hasta dando la palabra de Dios, nos enfatuamos y decir, ay, yo, que vieras que soy tan santa. No, 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 no. Todo le pertenece a Él. Y debemos agradecerle y debemos sentir satisfacción de las cosas que hacemos por la misericordia de Él. Tuvo Nabucodonosor un reino cual nunca, era de oro. La cabeza de la estatua era de oro. No ha habido un reino después de él, porque después vino la plata, que fue este Alejandro, los griegos con Alejandro Magno, después vino los medos y los persas con el bronce, y por último el hierro, y después el hierro y el barro. O sea, oro no se volvió a repetir, no se volvió a repetir. Ningún reino como ese. Y no lo supo apreciar, no lo supo, no supo aceptar que todo lo que tenía era por la misericordia de Dios. Y así hay muchos gobernantes en la tierra, en los países, en las oficinas, en los líderes de las iglesias. Hay un montón de personas que están enfatuadas, dicen yo. Nadie como yo. En las iglesias nadie tan santo como yo. Cuando está ahí subido en el púlpito, quién sabe en su vida personal, quién sabe cómo será. Porque conozco casos de pastores que se suben a un púlpito a hablar de la familia y son personas que maltratan y agreden a sus familias y a sus hijos. Que malversan los ingresos de las iglesias. Gobernantes que cogen la plata de los países para su propio beneficio. Y el pueblo tal vez muriéndose de hambre. O oprimir al pueblo con impuestos, con cargas que van más allá de lo que un ser humano puede resistir. Y no les interesa. Médicos, abogados, juristas, lo que usted quiera, que trabajan para ellos, nada más que para ellos. Y no tienen
la más mínima caridad humana. No está bien. Cuidado, cuidado, porque las personas que Dios pone en altos cargos son las personas que más duramente van a ser juzgadas. Van a ser juzgadas. Así es que no creamos que tenemos un puesto de renombre porque yo me lo merezco, porque yo luché para tenerlo. No, estoy ahí por la misericordia de Dios. Y el rey Nabucodonosor es el representante de todas esas personas, de todas esas personas. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver los ojos al Señor, volver los ojos al Señor y, y decir, no, no puedo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si leemos Ezequiel 26:7, que dice, porque así ha dicho el Jehová el Señor, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos, carros y jinetes, tropas y mucho pueblo. ¿Para qué? Para que sometiera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al igual que Nabucodonosor, tiempo después, estaba en su vana manera de vivir, en su vana manera de vivir. Y después, si leemos Ezequiel 28, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Bueno, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero Nabucodonosor, ¿había otro gobernante más fuerte que él en ese momento? No, no lo había. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ponerlo a comer pasto. Entonces usted ve que hay personas que se vuelven locas de un momento a otro o que perdieron sus cosas por una mala decisión o lo que usted quiera, lo que usted quiera. Pero hay otras que viene el rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? Para nosotros, Satanás. Y él es el que nos quita todos los bienes, todos, absolutamente todos los bienes nos los quita y los perdemos. ¿Nos los quitó o se los cedimos con nuestra vana manera de vivir? Los cedemos con nuestra vana manera de vivir. Eso es lo que hacemos, cederlos. Y viene un mal negocio, un traspié, y se perdió todo, y se perdió todo. Y entonces, después estamos llorando y pidiéndole y exigiéndole al Señor que nos devuelva todo lo que teníamos y conozco casos de personas que se les ha devuelto todo y siguen con su vana manera de vivir. Como le pasó al rey Nabucodonosor cuando le interpretaron el primer sueño, siguió con su vana manera de vivir. Pero eso no lo tenemos que hacer, eso no lo debemos hacer. Este era el tema que les traía para hoy. Es un tema bastante fuerte. Siempre me gusta aplicar todas las enseñanzas que Dios nos da al tratar de atraerlas al tiempo actual, a nosotros mismos, porque al final de cuentas estudiamos la palabra de Dios y estudiamos todas las profecías y estudiamos todo. Primero hay que volver los ojos hacia adentro y decir en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando, me estoy enfriando también, porque a mí me pasa, hay momentos en que yo le digo al Señor, Señor, me estoy enfriando, por favor, necesito que reavives el amor que yo tengo que tener. Porque hay circunstancias en la vida que lo tiran a uno al suelo y que uno no sabe cómo levantarse. Y no está culpando a Dios, porque no está culpando a Dios de las cosas que están pasando, pero nos vamos enfriando y no tenemos que enfriarnos. Tenemos que estar siempre tomados de la mano de Él, para que Él, con su infinita misericordia,
nos sustente, nos sostenga, sobre todo cuando estamos en desventaja. Cuando estamos en desventaja, tenemos que apropiarnos más de sus promesas, de su palabra. Y a todo el mundo, a todas las personas, yo les digo que es un testamento. ¿Qué es un testamento? Es una herencia legal que nosotros vamos a recibir después de que una persona se muere. ¿Verdad? Pues esa persona que se murió es Cristo Jesús. Y Él nos dejó dos testamentos, uno antiguo y uno nuevo, llenos de promesas, porque están llenos de promesas para usted, para mí, para todo el que quiera. Y a todas las personas yo les digo, una tía rica que se murió en España y nos dejó una herencia. ¿Cómo la vamos a reclamar si no la conocemos, si no sabemos? No sabemos que esa tía rica se murió, ni siquiera que era familia mía, ni siquiera que yo era heredera, era la única heredera. Hay que saber para poder reclamar. Pues para eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todo, absolutamente todo lo que estos personajes hicieron, bueno y malo, porque hay muchos que hicieron lo bueno, hay muchos que hicieron lo malo, hay muchos que hicieron lo malo y después se arrepintieron, y hay muchos que hicieron lo bueno y después hicieron lo malo. Tenemos que estudiarlo, aprenderlo para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que yo les traigo todas estas enseñanzas aplicándola a la actualidad, para que aprendamos, primero que todo, nosotros. Porque la primera que tengo que aprender soy yo. Y después enseñarle a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues ese es el tema que les traía para hoy. Espero que sea de su agrado, de su conocimiento, que el Señor haya abierto su entendimiento y el mío, así como abrió el mío también, porque a veces me cuesta entender, a veces me cuesta aprender, sobre todo cuando lo tengo que poner por obra. Porque no crea que uno es diferente. Somos todos, al igual que todos estos personajes, que fueron personas como usted y como yo. Ahí vamos, trastabillando, pero obedeciendo, que eso es lo más importante al final de los tiempos. Bueno, nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un feliz fin y principio de semana.